5 pasos a la victoria. Es una serie que iniciamos hace un par de semanas y estamos viendo la vida de Josafat, de cómo él enfrenta esta situación adversa. El primer paso que vimos fue el ayunar y dijimos que este es un complemento, es una herramienta que Dios nos concede, pero que es complementaria a la oración. El segundo paso fue la oración. Vimos a detalle cómo es que él desarrolla esta oración, hermoso, cómo él va, cada punto que va diciendo tiene una trascendencia enorme. Entramos al tercer paso a la victoria y dijimos que era el esperar, ¿sí? Y el primer punto que vimos es ¿por qué esperar en Dios? Y si recuerdan, comentamos que debíamos de esperar porque la respuesta no siempre viene como nosotros esperamos. Es decir, nosotros estereotipamos el cómo queremos que Dios nos responda, pero a veces ese estereotipo no concuerda con la voluntad de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros esperemos en Él. También dijimos que debemos de esperar en Dios porque la respuesta no siempre viene en el tiempo en el que nosotros esperamos. Y pusimos este ejemplo de Daniel. Cuando él está pasando por este periodo de aflicción donde no está entendiendo la visión, él ora a Dios, ¿sí? Pero de que él ora a que recibe la respuesta de parte de Dios pasaron 21 días. Pero fueron 21 días donde él estuvo afligido, donde no probó alimento. Y luego, cuando llega el ángel, que podemos ver que se trata de una teofanía de Jesucristo, le dice, desde el primer día que tú elevaste la oración, fue escuchada. Pero estuve luchando contra este rey. Y vimos cómo esto se vuelve una guerra espiritual. Y es real. Y la estamos viviendo. ¿Sí? Todas estas situaciones que pasamos, por así decirlo de una manera física en este mundo, tienen su razón de ser. Es una guerra espiritual. No podemos separarlo. No son dos cosas aisladas. La situación actual que Alberto y su familia está viviendo tiene que ver con una lucha de poder de las huestes espirituales de maldad contra las huestes espirituales de nuestro Dios. Entonces tenemos que saber que esto es real. Por eso es que debemos esperar. También vimos con este ejemplo de Josafat que Dios le dice a Josafat, la guerra no es tuya, la guerra es mía. ¿Sí? Entonces, no tomemos cosas que no nos corresponden, porque lo único que va a pasar es que nos vamos a desgastar, nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar cuando la guerra es de Dios, no es nuestra. Dios tiene el control de todas las cosas. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos, en el que no se le pasa nada, en que si pasó algo es porque Él lo permitió, pero porque la palabra de Dios establece que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y es cierto, muchas veces no vamos a saber de qué nos está librando, pero lo que sí sabemos es que Él está en control, cualesquiera que sea la situación económica, de salud, crisis en el matrimonio, crisis en la familia, cualquier cosa, Dios tiene el control. Lo importante es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo hacer para esperar en Dios? Y quiero leer estos versos donde dice, no habrá, estoy en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 17, 2 de Crónicas 20, verso 17, dice, no habrá, le dice Dios a Josafat, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros,
oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. Jehová estará con vosotros. En la mayoría de las veces, cuando estudiamos la Biblia y vemos todos estos principios, lo que sucede es que los entendemos intelectualmente. Cuando vemos una instrucción como estas que dice, la guerra no es tuya, la guerra es mía, estad quieto, no tienes para qué pelear. Uno lo lee y lo entiende, pero en la práctica, cuando ves que parece como que todo se está derrumbando y Dios te dice, no te muevas, y Señor, pero yo estoy viendo que esto se está cayendo. Dice, estás quieto, no es tu guerra. Ya sé que no es mi guerra, es tuya, pero como que vas perdiendo. Pudiéramos pensar, eso no es cierto. La dificultad se nos presenta en el momento de la aplicación práctica del principio bíblico, a la hora que lo tengo que aplicar. Sí. Yo quiero confesar que muchas veces estoy dando consejerías, presento los pasajes de la Biblia, ahí está, esto es lo que Dios dice, pero luego cuando yo estoy en la situación, qué complicado es aplicarlo. Es cierto. Y yo estoy seguro que usted ha pasado por eso, que está en un discipulado, está ministrando, está enseñando, le está diciendo lo que la Biblia dice, cómo es que debemos de confiar en Dios, pero cuando uno pasa por esa situación, todos pasamos por eso. Estamos hablando específicamente del paso 3 a la victoria, el esperar. Ya sabemos por qué debemos esperar, pero hoy quiero que veamos cómo poder llevar a cabo este paso. En primer lugar, para poder esperar, tenemos que tener instrucción de parte de Él. Fíjese lo que estoy diciendo. Yo no voy a poder esperar en Dios si yo no tengo una instrucción de parte de Él. Josafat, desde el principio de la situación, busca la instrucción de parte de Dios. Dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. Él está buscando que Dios le diga qué es lo que hay que hacer. Lo mismo hizo David. Podemos ver en la vida de David cómo Dios lo llevó de victoria en victoria cuando consultó a Dios. Cuando él dejó de consultar a Dios, lo que vemos fue fracaso. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. No podemos vivir de las victorias pasadas. Cada día es una nueva lucha. Cada día. Si hoy concluimos el día en victoria, gloria a Dios, pero mañana es una guerra nueva. Por lo que necesitamos instrucciones diarias. En 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 al 8, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántas veces ha estado usted en una situación de esas? Yo recientemente, estando con mi esposa, pasé por una situación así, donde lloras hasta que las fuerzas te faltan. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, fíjese, porque el pueblo hablaba de ¿qué? ¡Wow! El pueblo
hablaba de apedrear a David. Ese mismo David que los había llevado de victoria en victoria. Wow. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mire, ¿qué fue lo que hizo David? Mas David se fortaleció ¿en quién? Solamente en Él hay fortaleza. La fuerza no va a provenir de ningún otro medio que no sea de Dios. La fuerza no viene del dinero. La fuerza no viene de la salud. La fuerza viene de Dios. Y solamente en Él nos podemos fortalecer para encarar y para enfrentar cualquier situación en esta guerra espiritual. Acuérdese, no podemos olvidar que estamos en una guerra espiritual. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y David qué hizo? Consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando uno tiene una instrucción de esa naturaleza de parte de Dios, ¿qué lo puede parar? Nada. ¿Cuántas veces ha estado usted en esta situación en la que estás clamando a Dios por dirección, por instrucción, porque estás viendo que el asunto se te está escurriendo entre las manos? Llegas a la palabra de Dios y ves ese pasaje de confirmación donde dice Dios: yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Tú estás conmigo, Señor. Y entonces ese pasaje de Filipenses 4, 6 y 7 que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, cobra sentido. Y empezamos a experimentar esa paz de Dios. Y hasta ese momento no hemos hecho nada. Hasta ese momento no hemos hecho nada más que orar y buscar instrucción de parte de Dios. Pero ya tenemos paz en nuestro corazón. ¿Se fija? Si no hay instrucción, hay incertidumbre. ¿Qué estará pensando Dios? ¿Será que Dios en este momento está enojado conmigo? ¿Y me quiere hacer vivir esto? ¿Y me va a dejar ahí? Eso es lo que uno piensa, porque acuérdese que lo que el enemigo quiere es controlar nuestra mente. Si controla nuestra mente, controla nuestro corazón. Y si controla nuestro corazón, vamos a actuar como Él quiere. Él siempre está buscando controlar nuestra mente. No vas a salir. Te vas a morir en el intento. Dios está enojado contigo. Cuando Dios dice otra cosa, pero hay que ir a buscar la instrucción. Cuando no hay buena comunicación, se genera incertidumbre que provoca en muchas ocasiones el que pensemos de más, y esto nos lleva a actuar. Por ejemplo, para todos los que están en el área de ventas, cuando estás cerrando un negocio o una venta y no hay comunicación por un tiempo, se piensan muchas cosas. Pero la primera y la más común es que ya se perdió la venta. ¿Sí? O sea, quedamos en algo y no hemos tenido contacto y dices: híjole, se me hace que ya compraron por otro lado, ¿no? En cambio, haces la llamada y dices: no, seguimos pendientes. Lo único es que, mira, tuvimos un retraso. Qué bueno, ¿verdad? Entonces estamos todavía en la jugada. El Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, ya, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en ¿dónde? Ahí.
¿Se fija cómo cobra sentido la comunicación con Dios? Porque Él nos va a hacer descansar en los días de aflicción. Porque nos da instrucción, porque nos da promesa, nos da certidumbre de lo que va a pasar. ¿Por qué estamos tan tranquilos? Aun y cuando sabemos que llegará un momento donde el anticristo estará controlando y estará reinando esta tierra. ¿Por qué está usted tranquilo? Porque la Biblia dice que vamos a ser arrebatados antes de que eso suceda. ¿Sí? Pero si Él no diera instrucciones con respecto a eso, entonces habrá incertidumbre. Pero gracias a Dios por su palabra, que deja bien claro, ¿no? Nosotros necesitamos tener una relación personal con Dios para poder tener una buena comunicación con Él y no confundirnos en cuanto a las instrucciones que se nos dan. Y esto es muy frecuente, el confundirnos, debido a que somos inconsistentes en nuestra relación personal con Dios. Y no lo conocemos lo suficiente para saber cuando Él nos está hablando o cuando el enemigo nos quiere engañar. Porque ¿sabe qué? El enemigo también usa pasajes de la Biblia y también se los pone delante para que usted tome decisiones. Vamos a regresarnos. La tentación de Jesucristo. Tú tírate del pináculo, al cabo la Biblia dice, escrito está, que a sus ángeles mandará para que... ¿Qué está haciendo Satanás? Citando la Escritura, queriendo con la Escritura que Jesucristo tomara una decisión. Por eso es tan importante ser consistente en la relación personal con Dios, en mi intimidad con Él, en la lectura diaria. Porque si a veces la tengo y a veces no, eso lo va a aprovechar el enemigo y va a meter pasajes para confundirte. Porque tú no conoces bien a Dios, no sabes cuando Él te está diciendo y cuando no. Consistencia. Acuérdese, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos. Es un ultramaratón. Es de perseverancia, de consistencia. No se trata de cuán rápido usted llegó, se trata de que llegue. El segundo punto es que hay que entender que Dios no necesita de nuestra ayuda. Eso es importante que usted y yo lo comprendamos. Dios no necesita de nuestra ayuda. La instrucción de parte de Dios al rey Josafat es clara: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos. Imagínense que Josafat, después de que le dice eso, dice, bueno, ok Dios, ya entendí, pero prepárense para la guerra. Pero no es eso lo que de pronto queremos hacer. ¿Sí? De pronto podemos ver un futuro incierto en cuanto a los negocios. Bueno, está bien, yo sé, Dios dice que no me va a dejar, que me va a sacar adelante, pero déjame ver qué puedo hacer. Bueno, ¿crees o no crees? Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita de mi ayuda. No hay necesidad, le dice Dios a Josafat, de que ustedes intervengan en este asunto. Lo único que tienes que hacer es no hagas nada. Eso es lo único que tienes que hacer. No hagas nada. Qué difícil es no hacer nada, ¿verdad? Éxodo capítulo 14, verso 14 al 18. Para que vean que esta es una consistencia de parte de Dios. Éxodo 14, 14. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Ya vieron de qué está hablando? Los egipcios atrás, enfrente del Mar Rojo, y Dios diciéndole: yo voy a pelear por ustedes. Lo único que quiero es que estén tranquilos, porque andar como pollos descabezados no te va a dejar nada bueno. Lo único que vas a hacer es que te vas a equivocar. Incluso por el contexto podemos ver que Moisés dice: Señor, ¿qué vas a hacer? Y Dios le dice: a ver, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya, ponte a hacer algo ahí. Toca con tu vara el de este, divídelo, pasen en seco, ya. Dice: he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. O sea, ya les está diciendo: los van a seguir. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. La guerra no es nuestra, es de Dios, y Él está en control. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar en Él. Pero para yo poder esperar, necesito tener instrucción, y necesito saber y que me quede bien claro que Dios no necesita de mi ayuda. El Salmo 46 del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego dice: Selah, descanso. Ese mismo capítulo, verso 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado, ¿dónde? Entre las naciones y enaltecido sobre la tierra. ¿Sabe cuál es el propósito de que pasemos por situaciones adversas? Que podamos glorificar el nombre de Dios y que la gente que nos rodea, que es inconversa, vea la confianza que tenemos en Dios y que nos saca adelante. Platicaba con mi vecino ayer precisamente. Me decía: vecino, quiero comentarte porque yo sé que tú pues vas casi que cada semana a Estados Unidos y cruzas esta carretera Reynosa. Fíjate que la semana pasada a las 12 del mediodía por el bulevar ahí de Reynosa me paró un Homer, me bajaron del carro, me subieron, me sacaron todo el dinero de las tarjetas, se llevaron mi carro con todo y papeles, me quitaron todo lo que traía, me estuvieron paseando, me amenazaron y fueron y me dejaron en la central de autobús para que me regresara a Monterrey. Ten cuidado. Pero resulta que ayer de noche viajaron mis hermanos y Dios cuidó su entrar y su salir en esa misma carretera. Él fue a las 12 del mediodía, ellos fue en la noche. Yo no estoy diciendo que no pase y tampoco estoy diciendo que nunca va a pasar. Lo que sí les puedo decir es que yo no sé cuántos años tenemos, y bueno, yo particularmente tengo yendo y no me ha tocado ver nada. No porque no pase, sino porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Y esa es una promesa. Yo soy un hijo de Dios. Mis hermanos son unos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Entonces mi función con mi vecino es que él pueda glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida y por el cuidado que ha tenido de mí. Esa es mi responsabilidad y esa es su responsabilidad. Si usted está pasando por situaciones adversas, Dios le está dando la oportunidad de testificarle a toda la gente que está a su alrededor
y decirle: mira, Dios está en control de todo. Dios me promete, no que no voy a pasar por situaciones difíciles, pero sí que me va a sacar adelante de todas ellas. Y mira, aquí estoy y estoy confiando en Dios. ¿No fue ese el testimonio que dieron Sadrach, Mesach y Abednego ante Nabucodonosor? ¿No glorificó a Dios Nabucodonosor después de ver el testimonio de ellos? ¿No fue el testimonio que dio Daniel en el foso de los leones? ¿No terminó glorificando el nombre de Dios el rey Ciro de Persia? Darío, perdón. ¿Cierto o no es cierto? Mi pregunta es: ¿la gente que le rodea está glorificando a Dios por ver el poder de Dios en su vida? Porque si eso no está pasando, a lo mejor no estamos transmitiendo bien nuestra confianza en Dios. Porque el propósito de Dios desde siempre ha sido que las naciones le adoren. Eso ha sido desde el principio. Que todas las naciones le adoren. Hoy en día sigue siendo ese el propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Nos quiere usar a usted y a mí. Y para eso es importante esperar. Fíjese cómo el esperar tiene que ver con que la gente glorifique a Dios. El tercer paso a la victoria. Tenemos un Dios todopoderoso. No necesita de nuestra ayuda en la solución de los problemas. Lo que Él requiere de nosotros es obediencia para llevar a cabo su obra, su propósito, y así glorificar su nombre. Otra cosa que es importante que sepamos es que la salvación proviene de Él, de nadie más. De pronto, cuando estamos pasando por situaciones difíciles en lo económico, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto estamos añorando ese momento donde todas las deudas estén pagadas. Y le digo algo: ¿en qué está poniendo su confianza? Cuando uno está pensando en eso, uno está poniendo su confianza en el dinero, no en Dios. Porque si Dios nos quiere tener así, a veces estamos esperando siempre llegar a los pastos verdes. No, pero cuando llegue, y si nunca llegas, ¿qué? No, el servicio a Dios tiene que ser en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Nuestra confianza está puesta en Dios. Mi tranquilidad está en Él. ¿Está en las deudas o no está en las deudas? Punto. Él tiene el control de todas las cosas. Dios le dice a Josafat: no hagas nada y espera, ve la salvación de Jehová. Debemos recordar que una de las instrucciones para los reyes en la ley de Moisés era el escribir de su puño y letra una copia de la ley. Por lo que Josafat muy probablemente recordó que eso ya había pasado. Mira, esto que me dijo Dios fue exactamente lo mismo que pasó también. O sea, esto no es nuevo. Esto ya se lo dijo a Moisés, Éxodo 14:13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué importante es registrar. Por eso cuando enseñamos cómo desarrollar una relación personal con Dios, les hablamos de llevar un diario donde usted pueda registrar. ¿Por qué? Porque cuando vienen situaciones adversas, usted se puede regresar y ver en su diario cómo antes ha pasado por situaciones similares o más fuertes y Dios lo sacó adelante. Entonces, lo que tengo que hacer es esperar y ver la salvación de parte de Dios. Como le digo, o sea, lo difícil es el entendimiento, lo tenemos. Lo difícil es la aplicación del principio. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cada situación de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, está controlada por Dios. ¿Usted cree eso? ¿Realmente usted cree esto? ¿Que cada área de su vida está controlada por Dios? ¿Cada situación por la que usted atraviesa está controlada por Dios? ¿Usted lo cree? ¿Sí o no? Ah, bueno. Yo lo creo. Aún las cosas que a mi parecer pueden ser no tan buenas. Él permite cosas, Él nos libra de cosas, porque tiene propósitos que cumplir, y no solamente para nosotros. Muchas veces son para la gente que nos rodea, por lo que debemos estar seguros ante cualquier situación que Dios tiene la salvación. Imagínense lo que platicábamos el domingo. José y María listos para tener el bebé, y de repente Dios pone su mundo de cabeza, y resulta que tienen que trasladarse de Galilea a Belén, con la mujer a punto de dar a luz, donde ya hay un agotamiento físico tremendo en las últimas semanas del embarazo. Ya ese es donde llega, donde ya, mira, ya, que ya nazca, ya quiero descansar. No, camínale. Ya no sé qué era más cómodo, si ir arriba del burro, caminar, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el propósito? Nada más y nada menos que se cumpliera el plan de Dios, que naciera el Salvador del mundo, como estaba escrito. Dios en control de la situación. Hay que confiar en su palabra. A Josafat y su gente solamente les quedaba confiar en la palabra de Dios que había sido hablada por Jaziel, porque sabían que si no era con la ayuda de Dios, estaban totalmente perdidos. De pronto Dios nos lleva a situaciones donde no hay más que hacer. Es decir, pues estoy en tus manos. O sea, aquí no hay nada que yo pueda hacer. Nada. ¿Ha estado usted en una situación de esas? Donde llegas y dices, uy, ya, no depende nada de mí. O sea, ya lo que tenía que hacer ya lo hice. Ahora, pues Señor, en ti confío. Dice Dios, si desde el principio hubieras tenido esa actitud, desde el principio ya hubiera trabajado, pero me estoy esperando a que llegues a ese punto donde digas, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Para poder esperar en Dios, tengo que confiar en su palabra. Isaías 26, 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si nosotros no confiamos en lo que la palabra de Dios establece, no vamos a estar en completa paz. Va a haber incertidumbre, va a haber angustia, va a haber temor, va a haber estrés, va a haber gastritis, va a haber enfermedades, vamos a ir al hospital, mucho gasto de dinero, más me estreso, más me enfermo, más pago. Bueno, ya no quiero pensar porque ya me dio gastritis. No. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La confianza en Dios y en su palabra nos hace estar en completa paz y nos fortalece ante cualquier situación. Y esta confianza se da cuando hay una relación personal con Él. Es decir, si usted no está pasando tiempo en la palabra de Dios, no sé, de veras, cómo le hace. Porque el estrés se lo va a acabar. Porque la guerra espiritual está. Y cada vez es más fuerte. Cada vez es más fuerte. Y conforme se acerca el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, se acrecienta más. Cuando no hay esa comunión con el Señor y existe una inconsistencia,
nos desesperamos y buscamos por todos los medios dar solución al problema. Y la mayoría de las veces lo único que logramos es empeorar las cosas, porque se pone la confianza en el hombre y no en Dios. Eso es lo que dice Jeremías 17, del 5 al 8. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué diferencia con el verso 7 que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, Salmo 1, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora, si puso atención a este pasaje, aun cuando confiamos en Dios y cuando nuestra confianza está en Él, dice que vendrá el calor. Dice que vendrá la sequía. Pero la promesa es que no se fatiga y su hoja siempre está verde y no deja de dar fruto. Otra vez, fíjese esto con la conexión que decía Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Dios no nos dice que no va a haber problemas. Lo que nos dice es que nos va a sacar adelante en medio de los problemas. El esperar es una prueba de nuestra fe. Lo dijimos la vez pasada. La fe sin paciencia no es fe. Tenemos que esperar. Un reconocimiento de su poder y su control en nuestra vida. Por lo que es importante que pongamos en práctica. ¿Cómo hacerlo? Ya dijimos, teniendo instrucción de parte de Dios, entendiendo que Dios no necesita de nuestra ayuda, sabiendo que de Dios viene la salvación y confiando en su palabra. Esa es la única manera en la que vamos a poder esperar en Dios. Y esa espera, créame, como dice la Biblia, yo voy a poder estar tranquilo en tiempo de aflicción. ¿Vamos bien hasta aquí? 5 pasos a la victoria: ayunar, orar y esperar. El próximo miércoles vemos el que sigue.